están? Es un gusto poder una vez más estar con ustedes a través de este video, ¿verdad? Y poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Espero que estén bien. Quiero decirles que les extrañamos mucho. Extrañamos poder saludarlos, poder abrazarlos, poder compartir con ustedes, pero así está la situación en este momento. Entonces damos gracias a Dios porque aunque no nos podemos ver como lo estábamos haciendo y compartir los estudios en el templo, pero podemos comunicarnos de otra manera y sabemos que estamos orando los unos por los otros y sabemos que Dios en su grande misericordia nos está guardando. Y hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por su palabra, porque su palabra, hermanos, si no fuera por su palabra, ¿qué sería de nosotros? Pero gracias a Dios que nos la ha dejado, gracias a Dios que podemos oír su voz a través de ella, que podemos oír la voz del Espíritu Santo guiando nuestras vidas, trayendo confianza, trayendo fortaleza, trayendo esperanza. Y por eso digo, ¿qué sería de nosotros sin esta palabra preciosa y viva que Dios nos ha dejado? Entonces, por eso es una bendición poder reunirnos, aunque sea por este medio en este día, y poder meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 19 al 24. Y mientras ustedes lo buscan, voy a hacer una oración. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Te agradezco este día de vida más que nos das, Señor. Te doy gracias porque has guardado a mis hermanos y porque podemos en este momento unirnos para compartir tu palabra, Señor. Pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu palabra siga edificando nuestras vidas, que tu palabra siga haciéndonos crecer espiritualmente para llevarnos a una madurez, Señor, en la cual nosotros podamos vivir una vida, Señor, firme en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, a través de tu palabra, corrige lo que estamos mal. Háblanos, Señor, redargúyenos y enséñanos para hacer las cosas como a ti te agradan, porque ese es nuestro deseo, agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza se llama La adoración a Dios. Y nosotros hemos sido creados, dice su palabra, para alabanza y gloria de Él. Hemos sido creados para adorar su santo nombre, porque Él es el único digno de recibir toda adoración, porque Él es el único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y no hay nadie fuera de Él. Y por eso es importante que sepamos sobre la adoración a nuestro Dios, porque queremos ofrecerle una adoración que lleve gloria a su nombre, una adoración que sea recibida por Él. Y este pasaje que vamos a estar leyendo nos da una idea de lo que Dios busca de aquellos que le adoran. Y vamos a leer así el versículo 19, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Podemos aprender varias cosas en esta enseñanza, pero quiero enfatizarme y concentrarme en el tema central de este pasaje que se refiere a la oración. Podemos ver a una mujer que tiene su creencia de cómo se debe de adorar a Dios y dónde se debe de adorar a Dios. Y vemos a Jesús que le explica y le dice cuál es la verdadera adoración que Dios está buscando del ser humano. Que no es el lugar a veces, que no es las formas, sino es una adoración que se ofrece en espíritu y en verdad. Vemos dos posiciones. Vemos la posición del hombre, es esta mujer que representa al hombre, y vemos la posición de Dios, la cual Jesús está representando. Muchas veces nuestras formas de adorar como hombres son basadas y provienen de patrones y de culturas que se nos han heredado, ¿verdad? De nuestros familiares, de nuestros antepasados, de los lugares donde vivimos, que nos han enseñado como enseñanzas y rituales religiosos por los cuales se nos enseñó que podíamos adorar a Dios. Y lo hemos adoptado como una verdad en nuestras vidas, y lo practicamos de esa manera y lo defendemos de esa manera. Pero muchas veces estamos equivocados, porque no es la manera correcta de alabar a Dios, de adorar a Dios. Pero aquí Jesús le explica a esta mujer cuál es la verdadera forma de adorar a Dios y que sea una adoración que a Dios le agrada y que recibe y que se place en ella. Y dice que es una adoración que es en espíritu y en verdad. Pero vamos a ver qué es lo que significa adorar. Si lo buscamos, su definición de adorar en un diccionario secular, nos dice que adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Pero esa es la definición de un diccionario secular. Ahora, ¿qué significa adorar conforme a la Biblia? Conforme a la Biblia, la definición de adorar es una actitud interna que nace en el corazón. Procede del corazón, debe de iniciar ahí para que sea una adoración que agrada a Dios. Pero no se queda ahí. Esa adoración que nace en el corazón se externa en la actitud del adorador, en su conducta y en sus acciones. Y esa adoración que empieza en el corazón, que se externa en tu conducta y tus acciones, implica obediencia, implica servicio, implica rendición a Dios y implica amor. O sea que para que la adoración sea la adoración que Dios busca, se debe originar, debe de comenzar en el corazón primeramente. Y después de haber nacido en el corazón, debe trasladarse a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de actuar, que es nuestra conducta y nuestras acciones. Y no nada más eso, tiene que ir acompañada de un profundo respeto y reverencia a Dios.
porque la adoración a Dios es reconocer que como Dios no hay otro, que Él es el único Dios, que Él es nuestro Creador, que es nuestro Salvador y Señor, y que Él es dueño de todo lo que existe, porque por Él fue creado, que Él es el único digno de nuestra adoración. La adoración tiene que estar acompañada de eso. La adoración que verdaderamente a Dios le agrada tiene que ir acompañada de todos estos componentes para que sea una adoración que sea olor grato y que Dios reciba. Lucas 4:8 nos dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí nos habla este pasaje cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, que fue tentado. Satanás quería que Jesús lo adorara y le ofreció poder y le ofreció muchas cosas para que Jesús lo adorara a Él. Pero Jesús le respondió estas palabras y dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración que Dios busca no puede ser una adoración dividida. Dios no está dispuesto a compartir la adoración que solamente le corresponde a Él. Dios no está dispuesto a hacerlo. Y por eso Jesús nos decía en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos amos y querer agradar a los dos al mismo tiempo, o querer adorar a los dos al mismo tiempo. Podríamos parafrasearlo de esa manera. Salmos 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará a otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no podemos ofrecer una adoración verdadera, una adoración que agrade a Dios, una adoración en espíritu y verdad como la está pidiendo Dios, si en nuestro corazón Dios no ocupa el primer lugar. Para que nuestra adoración sea una adoración que agrade a Dios, Dios tiene que estar en el trono de nuestro corazón. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Esa es la adoración que a Dios le agrada. Muchas veces cantamos alabanzas, adoramos a Dios con nuestros labios, y eso es bueno porque eso lleva honra a Dios, lleva gloria a Dios. Pero si van respaldadas por la obediencia, servicio, rendición y amor a Dios, esa es la manera que llegan como olor grato a Dios. Si no, es solamente una adoración de labios que será rechazada por Dios. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Aquí vemos a Dios, ¿verdad?, reprochando a través de su profeta Isaías la actitud de adoración que el pueblo tenía, que se acercaba a Dios ofreciendo sacrificios y ofrendas de adoración, pero realmente no era una adoración que era agradable delante de Dios, porque lo hacían ya nada más por costumbre, o lo hacían porque se les había enseñado que tenían que hacerlo, pero su corazón estaba lejos de estar rendido, de estar en obediencia, de amar a Dios.
La adoración a Dios es más que practicar algo que sabemos en nuestra mente o que lo hacemos por costumbre. La adoración verdadera involucra el corazón, involucra la mente, involucra el alma, involucra todas nuestras fuerzas. Es por eso que una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le contestó, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque esa es la manera de adorar a Dios, con todo, no solamente una parte de nosotros, sino todo. No podemos adorar a Dios, decir que le amamos y estar haciendo cosas, actuando de maneras que van en contra de lo que Él nos enseña en su palabra. Pablo sabía muy bien esto. Él había aprendido que adorar a Dios significaba entregarse todo, todo. Romanos 12:1 nos dice así, y esta voy a leerla de la Reina Valera y después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Nueva Traducción Viviente dice así, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Pablo había entendido que aquel que quiere ofrecer una adoración en espíritu y en verdad, tiene que entregarse todo. No puede tener una adoración dividida. No puede decir que ama a Dios y seguir amando las cosas del mundo. No puede decir que ama a Dios y seguir viviendo como si Dios no estuviera en su corazón. No puede practicar las cosas religiosas tratando de decir que está adorando a Dios, pero su vida, vivirla fuera de los mandamientos del Señor. Pablo nos dice aquí en este pasaje que adorar a Dios implica el corazón, pero también implica el cuerpo completo, implica todo nuestro ser. Por eso decía, amas a Dios con toda tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Todo tiene que participar en esta adoración que es en espíritu y verdad a Dios. Y va incluida la obediencia, como decíamos ahí. Va incluido el servirle, el rendirse a Dios, en tener un respeto y una reverencia profunda hacia la persona, la santidad y la justicia de Él. Pablo lo sabía, había entendido eso, que en la verdadera adoración toma parte tanto lo interior como lo exterior. Ninguna cosa puede estar separada de la otra. La frase Dios conoce mi corazón, ¿cuánto no oímos esta frase? Dios conoce mi corazón. Pero muchas veces no necesitamos ser Dios para darnos cuenta qué hay en el corazón. Porque lo que hay en el corazón se expresa en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestro carácter. Así como las palabras y las acciones sin un corazón sincero y rendido a Dios
no son la verdadera adoración que Dios busca, tampoco los buenos deseos sin el sometimiento a Dios de nuestro cuerpo a través de nuestra conducta y acciones, tampoco es una verdadera adoración a Dios. Romanos 6:13 nos dice esto: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí nos recuerda Pablo y le recuerda a los romanos que adorar a Dios y servir a Dios, aparte de que debe ser una decisión sincera, genuina del corazón, implica también los miembros de nuestro cuerpo. Y dice que esos miembros que antes eran dominados por el pecado, esclavos del pecado, y hacían lo que el pecado quería, ahora esos miembros tienen que ser presentados a Dios como un sacrificio vivo, agradable. Dice que como vivos de entre los muertos, como alguien que Dios ha rescatado de la muerte y lo ha traído a una vida nueva, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, si nosotros queremos ofrecer una adoración en espíritu y verdad que agrade a Dios, tiene que incluir también nuestra conducta, nuestras acciones. Tiene que incluir lo que pensamos, lo que vemos, lo que hacemos. Todo esto es parte de una verdadera adoración a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos. Y da una razón por qué hacerlo. Por las misericordias de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que tomaran en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que dio a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, para que pagara nuestra deuda. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros deberíamos de morir por nuestro pecado, pero Jesús puso su vida y murió por nosotros, para que nosotros ahora pudiéramos tener vida, esperanza. Y dice: por las misericordias de Dios os ruego, por las cosas que Él ha hecho por nosotros. La adoración de nosotros debe y tiene que ser el resultado de un profundo y sincero agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por haber recibido el entendimiento de quién es Dios. Porque la Biblia nos dice que no todos se les han abierto los ojos, no todos se les ha abierto el entendimiento para que puedan entender quién es Dios. Pero a nosotros se nos ha abierto el entendimiento, se nos ha abierto los ojos, se ha quitado la venda y ahora por medio de su palabra y por medio de su espíritu podemos ver quién es Dios en realidad. Entonces, también sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y eso debe provocarnos a un agradecimiento, y ese agradecimiento tiene que tener como resultado adoración en espíritu y en verdad. Una adoración de todo nuestro corazón. Una adoración de toda nuestra mente. Una adoración de toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Dice que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Dios no se conforma con cualquier cosa. A Dios le gusta y pide lo mejor de ti y de mí. Y el Antiguo Testamento nos da un ejemplo de la adoración que Dios pide. El Antiguo Testamento exigía al pueblo de Dios que cuando se acercaba a adorar a Dios por medio de sacrificios y ofrendas, tenía que ofrecer lo mejor para Dios. Era lo mejor, lo único que Dios aceptaba como una ofrenda de adoración a Él. Y no cambia. Dios sigue pidiendo lo mejor de ti y de mí. La adoración que a Él le agrada, la adoración que Él recibe como olor grato, es la adoración en la cual tú y yo ofrecemos todo de nosotros, lo mejor para Él, sabiendo que Él es digno, que todo lo que tenemos, lo que somos, es porque Él nos lo ha dado. Esa es la adoración que Dios quiere. A veces nos concentramos en las formas de cómo hacerlo, en los lugares, y perdemos el tiempo en esos detalles que sí son importantes, pero perdemos de vista lo más importante. La adoración verdadera en espíritu y verdad, que es acompañada de la obediencia, que es acompañada de mi entrega total, acompañada de un respeto y una reverencia a Dios, acompañada de agradecimiento, porque he entendido lo que Dios ha hecho por mi vida, la salvación que me ha dado Él. Así también Dios pide una adoración que sea en espíritu y verdad, pues dice que esa es la verdadera forma de adorarlo. Te invito a que seamos adoradores de verdad, adoradores en espíritu y verdad, como los que Dios está buscando en estos tiempos. Que no sea solamente por temor, que no sea solamente por el momento que estamos pasando, sino que verdaderamente nos volvamos adoradores como los que Él está buscando. Te invito a que permitas que esta palabra hable a tu corazón. Y si Dios te está hablando a través de su Espíritu Santo, no te resistas. No te resistas. Porque Dios es tan amoroso y misericordioso que nos habla a través de su palabra para poder cambiar todo aquello
en lo cual estamos equivocados. Y todo es para bien tuyo y mío. No seamos orgullosos, seamos humildes delante de Dios. Y reconozcamos si en alguna área de mi vida yo no le he dado a Dios el lugar que Él corresponde. Si de alguna manera todo lo que yo hago, lo hago por costumbre, por rutina, porque sé cómo hacerlo. Pero verdaderamente mi corazón no está donde debe de estar. Reconozcámoslos y pidámosle a Dios que nos ayude, que nos renueve, que nos restaure, para que podamos hacer unos verdaderos adoradores como Él le agrada. Te invito a que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios, que nos enseña la verdadera manera de adorarte, de una manera, Señor, que te agrada, de una manera, Señor, la cual tú estás buscando que te adoren. Te pido, mi Dios, en esta mañana, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Y, Señor, nosotros podamos hacer caso, Señor, a tu palabra que nos habla, y nos humillemos delante de ti, Señor, y nuestras vidas sean transformadas a ser unos verdaderos adoradores en espíritu y verdad, mi Dios. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice a tu pueblo, Padre. Y a todo aquel, Señor, que ha escuchado, Señor, esta palabra tuya. Y te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, es una bendición haber podido compartir esto. Sigamos meditando en su palabra, sigamos orando a los unos por los otros.